Señor, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, que nos trae consuelo, que nos trae paz, que nos trae ánimo, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Aram. Gracias, Alejandra. Queridos hermanos, hoy vamos a estar viendo, nuestra meditación va a estar basada en la carta a los Filipenses. Es una de las cartas más hermosas que existen en el Nuevo Testamento. De hecho, todas las escrituras paulinas, todas las escritos paulinos son tan poderosos, ¿verdad? Tan llenos de enseñanza, tan llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo varios pasajes. Y en Filipenses capítulo número 4, nosotros vamos a ver una historia. Y vamos a ver qué pasó en esa historia. El apóstol Pablo escribió esta carta cuando él estaba preso en Roma. Y unos 7 años antes, él había fundado esta iglesia en Filipos. No existía, él fue el fundador. Y por medio de su predicación, había mujeres, hermanos, que iban ahí al río. Y Pablo predicó ahí. De hecho, ahí en Filipos fue la conversión de la primera mujer europea, Lidia, al evangelio. Y de ahí el evangelio siguió creciendo. Pablo, hermanos, habla aquí en la epístola a los Filipenses, y quisiera que me acompañaran en la lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo número 4. Siempre escribo, pongo la escritura en el sermón ya, pero ahora no la escribí. Filipenses capítulo número 4, hermanos. Y voy a leer del versículo número 3, del versículo número 1 al versículo número 3. Y quisiera que nos pusiéramos todos en pie, hermanos, y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer estos 3 versículos. Voy a comenzar con el versículo 1, ustedes con los 2, y nos unimos todos en el 3. Dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, hermanos, fíjense cuál es la historia. La historia es que Pablo fundó esta iglesia ahí en Filipos. Él ahorita está preso, pero a Pablo le llega la información que hay un problema en la iglesia. Y ese problema en la iglesia, imagínense ustedes, esto pasó hace cientos de años,
Pero en este tiempo, hermanos, en el 2019 estamos hablando acerca de Evodia y de Síntique. Y pudiéramos decir, ¿quiénes eran Evodia y Síntique? Evodia significa buen viaje, ¿verdad? Como en francés, bon voyage. Buen viaje, que te vaya bien. Y el nombre de Síntique significa afortunada. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Estas dos mujeres habían combatido en el Evangelio juntas con Pablo y con Clemente y con otros colaboradores de Pablo. Y este combatir, verbo, ¿verdad?, que se utiliza aquí en la palabra, significa, si lo vemos en el griego original, se refiere a los gladiadores, hermanos, como, ¿cuántos vieron la película del gladiador, hermanos? Ay, ¿verdad? Qué tremenda el gladiador, ¿verdad? Pues, o sea, así combatieron en la fe. Evodia y Síntique, juntamente con Pablo y con otros colaboradores del Evangelio. Entonces, dice la Escritura que ellas habían sufrido, habían trabajado arduamente por la extensión del Evangelio y por la obra de Dios en Filipos. Y eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos. Todos las conocían muy bien por su obra, ¿verdad?, ahí en esta iglesia local. Y Pablo aún dice, ¿verdad?, en el versículo número 3, que ellas eran verdaderas y genuinas creyentes del Evangelio y que aún sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ¿cuál era el problema, hermanos? El problema es que Evodia y Síntique se dechongaron, hermano. ¿Qué dicen? Se enojaron las comadres y se sacaron las verdades, ¿verdad? O sea, pasó, hermanos, que las dos creyentes, las dos en el Evangelio, las dos eran, ¿verdad?, gladiadoras, juntas habían combatido. Pero ahora, hermanos, estaban separadas. Había un quebrantamiento en su relación. Y miren cómo Pablo, o sea, nosotros muchas veces pensamos que la Escritura habla solamente de cosas tan celestiales que olvidamos que la palabra la aterriza Dios en la vida del hombre. Y en la vida del hombre, hermanos, nosotros vemos la aplicación práctica para los principios del Evangelio. Ahora, ¿qué hace Pablo al respecto? Ignora esto y dice, oh no, eso no es importante, eso, no. Pablo ruega a estas mujeres, exhorta a estas mujeres y les da un mandato para que tengan un mismo sentir. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros, hermanos, como seres humanos? Y si lo vemos desde el Génesis, ¿por qué nosotros nos separamos de Dios y nos separamos de los demás? Hay algo, hermanos, que es el orgullo. El orgullo, hermanos, tiene un lado positivo, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros hijos o cuando decimos, ay, me siento orgullosa porque hice mi tarea y la terminé o logré esta meta y la terminé. Pero hay un lado oscuro del orgullo o cuando ya sale de los patrones saludables, donde se convierte en soberbia. Y ese lado negativo lo podemos definir como ese exceso de estima hacia uno mismo. Y nos creemos superiores a los demás. Sin embargo, este tipo de soberbia, de orgullo, nos va a incapacitar para que podamos reconocer y podamos enmendar nuestros propios errores y pone de manifiesto nuestra falta de humildad. La humildad, hermanos, es la cualidad contraria al orgullo y es lo que nos permite mantener una actitud abierta, flexible y receptiva
para poder aprender aquello que todavía no sabemos o aquello que vamos a aprender de una nueva manera. Las personas, hermanos, cuando nosotros actuamos con soberbia, con orgullo, tenemos dentro de nosotros muchas quejas mentales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay el ego exagerado. Hay quejas, ¿verdad?, acerca de otras personas, de las situaciones, del tiempo, y van a ir saltando de un conflicto en otro. La soberbia nos va a llevar a nosotros para que nos creamos superiores a los demás. Pero fíjense que detrás del orgullo, de la soberbia, hay simplemente también un complejo muy grande de inferioridad en las personas. De ahí surge también la prepotencia. ¿Y qué se hace cuando nosotros actuamos con soberbia y con orgullo? Hay una meta, y la meta es demostrar que yo tengo la razón. Todos los demás están equivocados. Cuando nosotros actuamos con soberbia y con orgullo, es una de las características, cuando se actúa con la soberbia y con orgullo, es porque cuando tenemos esto, hermanos, es porque somos muy intolerantes a la opinión de otros, a la ideología de otros, a la forma de ver la vida de otros, y nos aferramos a una postura única y decimos: nadie me puede enseñar a mí, nadie, y no permitimos ninguna aportación ajena. Y nuestra capacidad de autocorrección se vuelve muy, muy baja, y vamos a mostrar una gran resistencia para pedir perdón y al cambio personal. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo hacemos bien. Podemos vivir también el orgullo y la soberbia de una manera muy religiosa. ¿Cómo puede ser esto? Cuando nosotros decimos: yo solamente te pido perdón porque yo soy un siervo de Dios, ¿verdad? Y porque estoy obedeciendo al Señor. No, hermanos, cuando nosotros pedimos perdón es porque lastimamos el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros lastimamos el cuerpo de Cristo, hermanos, también yo no me acerco a mi hermano o a mi hermana diciéndole: solamente porque yo soy obediente y porque yo sí soy cristiano, ¿verdad?, te pido perdón. No, nos acercamos con el corazón quebrantado y decimos: yo me acerco a ti porque a mí me duele perder la relación que he tenido contigo. Yo me acerco a ti porque hemos quebrantado la hermandad, la amistad, la unidad que yo tengo contigo. Yo no voy con mi hermano, yo no voy con mi esposo, yo no voy con mi hijo y le digo: solamente porque yo soy tan cristiana me acerco a ti para pedirte perdón o para pedirte disculpas. No, yo me acerco a mi esposo, yo me acerco a mi madre, yo me acerco a mi hijo y yo le digo: perdóname, porque a mí me duele estar separado de ti. Cuando hay soberbia, hermanos, y cuando hay orgullo en nosotros, vamos a tener un endurecimiento emocional en nuestras vidas y va a haber una distancia emotiva, y la ofensa va a estar ahí carcomiendo. Las relaciones personales se van, hermanos, a bloquear. Mire, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel en el desierto hacían esto. En Egipto vivieron como esclavos y sufrían tal vez el látigo de los egipcios, sufrían la injusticia de los egipcios. Pero cuando ellos estaban en el desierto ya eran libres. Sin embargo, aunque ya eran libres y ya nadie más los latigaba a ellos seguían latigándose con el orgullo y con la soberbia y con los recuerdos de lo que los egipcios los habían hecho.
Ya no eran los egipcios, eran ahora ellos mismos los que se daban esos latigazos. Cuando hay algo, hermanos, en contra de nosotros en nuestra familia o en cualquier ámbito, y nosotros seguimos recordando lo que dijeron de mí, lo que murmuraron lo de mí, lo que hicieron contra mí, eso ya pasó, eso está en el pasado. Pero si nosotros lo seguimos repitiendo y se lo compartimos a otra persona y vamos a agarrar el látigo y nosotros mismos nos vamos a estar dando eso cuando el Señor ya nos hizo libres. Podríamos definir la soberbia como la pasión desenfrenada por el valor de uno mismo, un amor desordenado que se acompaña de es una palabra, hipertrofia, o sea, no pensamos claro, hermanos, ya no estamos pensando claro como diría una hermana, hablando cristianamente. Y fíjense bien esto es bien importante para que sigamos con la epístola a los Filipenses. El orgullo y la soberbia consiste en la propia adoración de nosotros mismos. ¿Cuántas personas por orgullo, por soberbia, dejan de hablarse, rompen sus relaciones porque se enorgullecen? Pero nosotros no podemos ir por la vida rompiendo nuestras relaciones. No podemos ir por la vida huyendo. No. Tenemos que ir en la vida construyendo relaciones, yendo de lugar en lugar donde Dios nos lleve, haciendo, hermanos, relaciones de hermandad, de amor, de justicia, de misericordia. Filipenses dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o por contienda, mas algunos también por buena voluntad. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice, están añadiendo más dolor a mis prisiones, decía Pablo. Y esta envidia, esta rivalidad existía en la iglesia de Filipenses. Pero Pablo les dice, fíjense acuérdense que estamos con Evodia y con Síntique, que se pelearon. Pablo les dice, por favor, cumplan mi gozo. Y para que Evodia y Síntique y toda la iglesia de Filipenses pudieran cumplir el gozo de Pablo, necesitaban hacer 4 cosas. ¿Qué necesitaban hacer? Miren, fíjese bien, en el capítulo número 2, versículo número 1 dice, que sientan lo mismo, que sientan lo mismo. Es tan difícil que podamos sentir lo mismo que otra persona, porque todas las personas vemos con unos binoculares diferentes a la vida. Ahora imagínense ustedes sentir. Yo aprendí algo muy importante, hermanos, después de que yo me enfermé del corazón. Y algo que yo me enfermé, después de que yo me enfermé, hermanos, uno de los diagnósticos que a mí me dieron es que yo tengo un tipo de angina, de angina. Aunque voy a decir, yo no lo recibo, yo no recibo ese diagnóstico. Y ese tipo de angina, ¿se han oído de la angina de pecho, hermanos? Bueno, de angina. Por lo general, normalmente da cuando uno, pues, tiene un susto, cuando uno corre o cuando hace un esfuerzo físico. Pero en mi caso, hermanos, el tipo de angina, ¿verdad? De angina, es un tipo de angina muy raro que se llama Presmetal. Y ese tipo de angina de pecho, hermanos, no me da cuando yo hago aeróbics o zumba o whatever, que ni hago ni aeróbics ni zumba, hermanos. Da en reposo. ¡Pum! ¿Verdad? Sí. Yo les he platicado cómo fue cuando me dio el patatús, ¿verdad? Yo no estaba haciendo ninguna actividad física. Yo estaba
alimentando a mi bebé, a Marcelita. Y bueno, entonces, hermanos, cuando uno tiene estos episodios, el heart rate, el ritmo cardíaco se acelera, ¿verdad? Entonces yo traía la aceleración del corazón, y para esto pues los cardiólogos dan medicina, ¿verdad? Y hay una terrible que se llama Metoprolol, ¿verdad? ¿Qué hace esta medicina? Esta medicina te pone un freno al corazón de tal manera que tú andas así. Pero como es algo antinatural, te sientes tan mal. Pero ahí está lo que yo aprendí. Cuando yo tenía eso, hermanos, yo me juntaba con mi esposo, lo abrazaba. Y al cabo de unos minutos, hermanos, mi corazón, ya fuera con mi esposo, con alguno de mis hijos, con mi hermana, con mi mamá, mi corazón empezaba a latir en el mismo compás que el de mi esposo, el de mi hijo, el de mi mamá, el de mi hermana. Qué cosa tan más increíble, ¿verdad? Los corazones, hermanos, se alinean en el ritmo cardíaco. Y ya me decía, entonces, cuando me pasa eso, hermanos, yo abrazo a mi esposo y me dice, ¿qué tienes, Cora? Y le digo, ando loquita, mi hijo, ando loquita, abrázame. Ok. Y me abraza. Y también, y mi hijo, hermanos, mi hijo el mayor, él aprendió también. Cuando yo estuve tan grave, hermanos, mi hijo tenía 9 años. Y él se acostaba, hermanos, abajo de la cama, abajo del sillón, para estarme cuidando. Entonces, cuando él me veía pálido, me veía morada o algo, iba y me abrazaba y me decía, mamá, ¿sabías tú que cada vez que yo te abrazo son más años de vida para ti? Saben ustedes que yo tengo un perro, ¿verdad? Mi perro, Canela, la Canela, tremenda, es una bandida esa Canela, ¿verdad? Es un golden retriever de este tamaño, parece una leona. Y aquí varios de los hermanos ya a la Canela les ha dado una desconocida, ¿verdad? Y los que vayan, hermanos, a mi casa, que es su casa, van a conocer a Canela. Canela es la más amorosa del mundo. Nunca ha mordido a nadie, pero impone por los ladridos y lo grande que está. Hermanos, con Canela, hermanos, yo la abrazo y mi corazón se relaja. ¿Saben por qué? Porque empezamos a sentir lo mismo. Dice la Escritura, dice, que tengan un mismo sentir. Y fíjense, qué paradójico, que la palabra aquí en griego significa sentir, quiere decir, hermanos, pensar de la misma manera. O sea, que todo viene por la transformación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, no como palabra de Dios hecha letra, muerta, porque si está ahí, hermanos, y está como conocimiento, está muerta, pero si la encarnamos, se vuelve en una vivencia en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más, hermanos, penetra, y es como una espada de 2 filos que penetra hasta, dice, los huesos, las coyunturas, el corazón, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Y la palabra de Dios, cuando se vuelve rema, ¿verdad? Cuando se vuelve realmente acción en nuestras vidas, cuando se vuelve carne, empieza a hacer su trabajo y nos empieza a transformar. Y luego dice, gracias, hermano, gracias. Vamos a darle un aplauso al hermano. Hermano, se vale un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Entonces dice, y tengan un mismo amor. Y cuando Pablo dice tengan un mismo amor, si nos vamos nuevamente, hermanos, al origen de la palabra en el griego,
ya ven que hay diferentes términos para la palabra amor y no viene la palabra fileos, ¿verdad? De hermanas entre Bodia y Sintique, sino las invita al amor ágape. El amor ágape, hermanos, la distinción típica entre ágape y fileos, ¿verdad? Es que ágape tiene que ver con una preocupación por el bienestar de otra persona, mientras que el amor fileos tiene que ver simplemente con el amor fraterno, entre amigos, entre compañeros. Es un amor en el que recibimos y damos, pero si se quebranta, ahí quedó. No, Pablo les está diciendo, ámense con el amor ágape, ese amor que solamente tiene que ver con el dar y que su preocupación es pura y directamente por el bienestar de la otra persona. Y no importa si me sacó la lengua, si me vio mal, si tuvo un mal día, yo le voy a amar. Porque cuando aceptamos a una persona, la aceptamos como es. Yo siempre les digo, ¿verdad? Hermanos, ustedes saben que yo en veces me enloquezco, ¿verdad? Y en veces no tengo sentido común. Les digo a las hermanas, en veces tengo unas ideas, pero corríjanme, ¿verdad? Y ya, cobro sentido y vuelvo al camino. Entonces, el amor ágape, hermanos, dice el Señor, sean de un mismo sentir, tengan la misma mente. ¿Cómo vamos a tener la misma mente de Cristo? Cuando los principios del Señor se hacen aquí y pasan al corazón y se transforman en carne viviente en nosotros. Y luego dice, ámense con el amor ágape. Oh no, es que esta hermana me desilusionó tremendamente. Yo pensé que era así, que casi le salían alas. Mi hermana, mi hermano, mi esposo, mi hijo, somos seres humanos. A ver, vamos a decir, hermana, somos seres humanos, fallamos. Y tal vez tenemos un 25% bien nice, bien amoroso, pero a lo mejor tenemos otro 75%, hermanos, que no es tan nice. Pero cuando yo acepto a alguien, cuando yo acepto a mi hermano, cuando yo acepto a mi hermana, yo le digo, yo te acepto completito, con los días malos, con los días buenos, cuando traes cara de gendarme mal pagado, cuando traes cara, ¿verdad?, de que me amas mucho, porque te he aceptado así como tú eres. Ese es el amor de Dios, el amor ágape. Y luego Pablo sigue diciéndoles, y sean unánimes. Voy nuevamente, hermanos, fíjense. Aquí en el griego habla de dos palabras, habla de sincronizar y de sinfonía, y también habla del alma, ¿verdad? En el griego de la psique. Entonces eso quiere decir que debemos de estar como una sinfonía, en sincronización, que debemos, hermanos, ¿verdad?, tener la misma alma. Y hay una imagen aquí en esta escritura que es como en la antigüedad, ¿verdad?, que ponían a dos animales de carga con una yunta y los ponían a los dos juntos, ¿verdad? Y los ponían a trabajar juntos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando trabajamos juntos, ya hemos visto esto del poder de la sinergia, ¿verdad? Un elefante, ¿cuántas toneladas mueven? Si un elefante mueve 1 tonelada, 2 elefantes, ¿cuántas mueven, hermanos? 2. Pues no, hermanos. Fíjese que no, hermanos. Un elefante mueve 1 tonelada, 2 elefantes mueven 4 toneladas. Ese es el poder, hermanos, de la unidad, ¿verdad? De estar en sinfonía. Cuando
cuando voy, hermanos, a los conciertos de mis hijos, uno de mis hijos, hermanos, toca el cello y el otro el violín. Y cuando yo iba a sus conciertos, cuando todavía estaba en la escuela, en el middle school, pues había la participación de varios, ¿verdad? Y en un tiempo, dos de mis hijos, uno tocaba el violín, los dos tocaban el violín y luego ya después uno tocó el bass y luego el otro el violín, los dos más grandes. Y íbamos y pues diferentes middle school tocaban, ¿verdad? Y pues todas las middle school, o sea, pues muy bien. Y había una middle school, hermanos, que a mí hasta me daba tristeza por los niños. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que ese mismo grupo, fui el otro día a un concierto. Oh, yo me quedé. ¿Saben cuál fue la diferencia? El maestro. El otro maestro, hermanos, era un chambón flojo. Pobrecitos, pues. Pero ahora con el maestro que los tiene ahí, ¿verdad? La sinfonía, todos. No tocaban. Y cuando todo está en sinfonía, en sincronización, cuando estamos en el mismo alma, hermanos, es tan hermoso. Y otro de mis hijos está en un high school que se llama La Harmony. Y pues ahí con el violín, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo había escuchado un canto, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, muy famoso, los jovencitos sobre todo, de Katy Perry. ¿Cómo se llama esto? Fireworks, ¿verdad? Bueno. Pues yo lo oía, ¿verdad? Yo lo oía ese canto. Y cuando fui a la orquesta sinfónica y que lo tocan, que es la sinfónica, hermanos, hasta me hizo llorar, de veras. Uno de los momentos cuando yo voy a oír a tocar a mis hijos a la orquesta sinfónica, yo lloro, hermanos, lloro. Así soy. Y me dicen mis hijos, ay, mami, you get very emotional. Y le digo, ay, sí, mijo, le digo, es que es tan hermoso, le digo, es un don de Dios, mijo. La música es un don de Dios. Pero porque todo está así, hermanos, bien sincronizado. Pablo sigue hablando y luego dice, debemos de amarnos en un mismo sentir, debemos de amarnos con el amor ágape, debemos, hermanos, de estar unánimes en sinfonía. Y luego dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por división. Y ¿saben qué es bien interesante en esta palabra aquí en esta epístola? ¿Saben a qué se refiere contienda en el original? Se define como el hacer campaña política. No, ¿verdad? Yo soy republicano, yo soy demócrata, yo soy ¿cómo se dice? Free thinker, ¿no? Yo no soy ni de, pero como que tenemos un partido y hacemos campaña. Y dice Pablo, no. Aquí en la iglesia no debemos de andar haciendo nada por contienda. Aquí en la iglesia no debemos de andar actuando como los políticos allá afuera. ¿Por qué? Porque afuera hay elecciones partidarias. Afuera decimos, aquí hay un ganador, aquí hay un perdedor, aquí hay buenos, aquí hay malos. Y Pablo dice, no, nada hagáis de esa manera y nada hagáis por vanagloria. Vanagloria, hermanos, también quiere decir que estamos haciendo las cosas para nosotros, por nosotros, para apoyar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, la campaña que queremos. Pero dice, vanagloria es cuando nosotros nos llenamos de gloria y dejamos de un lado a Cristo. Y en el original quiere decir, quedamos con trajes vacíos, como si quedáramos desnudos cuando andamos con vanagloria, cuando andamos por contienda. Es
No tiene sentido. Pero luego Pablo, hermanos, fíjense bien, fíjense cómo resuelve este asunto entre Evodia y Síntique. Es tan tremendo, hermanos. En Filipenses, en el capítulo número 2, de los versículos 5 al 8, viene una de las partes de la Biblia más leídas, más estudiadas a través de toda la historia del cristianismo. Algunos han dicho que este es un himno cristiano. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se apegó a ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la solución, este es el gran principio que Pablo le da a Evodia y Síntique, y les da el mayor ejemplo que puede haber, hermanos. ¿Qué les dice? Evodia y Síntique, vean a Cristo, vean el modelo de Cristo. Dice, el cual, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo. Si Cristo se humilló a sí mismo, Evodia y Síntique, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con nosotros? Ahora, acuérdense que estamos hablando de Evodia y Síntique en un contexto de la iglesia, pero esto se aplica, hermanos, en el matrimonio, en la familia, en todas nuestras relaciones. Y cuando dice, este himno cristológico, hermanos, es una de las partes más grandes del Evangelio. Es cristología pública, es cristología pura, encarnación lo que es el Evangelio, hermanos. Dios mismo se hizo carne y se humilló. Y cuando dice, fíjense, ahí esto es tremendo también para las sectas, hermanos, como Testigos de Jehová y otras sectas, ¿verdad?, donde no se predica la divinidad de Cristo. Dice, era forma de Dios, teos. Dice, pero no se aferró, así dice la palabra original, argapos, no tuvo rapiña, así dice. Dice, y dijo, no, yo soy Dios, ¿por qué yo me voy a humillar? Y luego dice, sino que se vació, ekenosen en griego. Él se vació de sus prerrogativas divinas y, hermanos, anduvo en los caminos polvorientos que nosotros, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo hambre. Se hizo como uno de nosotros, Cristo mismo. Y dice, y tomó la forma de siervo. Y cuando habla y dice siervo, no dice diácono, ¿verdad? Alguien que sirve. No, en griego toma la forma doulos, que es, hermanos, el siervo esclavo, de oreja perforada, lo más bajo que hay, hermanos. Lo más bajo que hay. Y se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pastora, pero es que usted no sabe lo que han dicho de mí. Pastora, es que usted no sabe lo que mi esposo me ha hecho. Pastora, es que usted no sabe lo que mi yerno, mi nuera, mi suegra me ha hecho. Dice Pablo, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, se humilló a sí mismo, hermanos. Ese es el modelo que nos ponen, hermanos. Ese es el modelo que nos ponen. Esa es la altura del nivel del Evangelio.
Hermanos, ¿qué habrá ofensas? O sea, yo sé que hay ofensas muy grandes en esta vida, pero hermanos, lo que no nos permite en veces perdonar, humillarnos y dejar nuestra soberbia a un lado es el orgullo y la soberbia, que es el pecado. Yo quiero platicarles una historia moderna de una Evodia y Sintique, hermanos. A lo mejor yo soy Evodia. A lo mejor mi hermana Reina es Sintique. Venga, hermana. La hermana Reina y yo hace algunos años, hermanas, se enojaron las comadres y se sacaron las verdades. Y nuestra relación se quebrantó. Y eso fue algo muy doloroso para mí y para el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, ¿saben qué? Cuando estamos en el Señor, todo se puede restaurar. Cuando buscamos el sentir de Cristo, pero déjeme decirle, no solamente se puede restaurar, puede llegar a ser más hermoso y mejor que como era antes. Pablo le encargó a alguien que ayudara ahí con la relación, hermanos, que estaba quebrantada entre Evodia y Sintique. Algunos comentaristas dicen que probablemente fue Lucas y realmente no se sabe. Pero fíjense que en esta ecuación, hermanos, es tan hermoso cuando dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. Y cuando hubo este quebrantamiento, hermanos, ahí estuvo la hermana Imelda y el hermano Ramón, con el amor de Cristo, hermanos, con la sabiduría del Señor. Hermanos, no llevando y trayendo, no diciendo vamos a demostrar que aquí esto tiene la razón, esto tiene la razón. No, vamos a recobrar la relación y vamos a hacerla mejor. Entonces, queridos hermanos, no hay nada que nosotros no podamos hacer. Y yo le puedo decir que yo antes, yo amaba a la hermana Reina, pero ahora yo la amo más. Yo la amo más. Y ahorita estamos juntas, sembrando la palabra del Señor. Estamos trabajando para el Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y es real. Mi esposo Marcelo, hermanos, ha pasado unas situaciones de racismo tremendas en Porterville. Y hace un mes, hermanos, bueno, desde el año pasado, hay una gran conferencia, un retiro de pastores de la Iglesia Metodista de nuestra conferencia. Y en la conferencia, hermanos, somos aproximadamente como 750 pastores. Es bien, hermanos, bien multicultural. Hay muchísimos asiáticos, Pacific Islander, hay europeos, hay de todo. Latinos, contaditos así, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y pues cada año, ¿verdad? Tenemos que ir, tiene que el pastor Steve, tengo que ir yo, tengo que ir Marcelo. Y el año pasado me hablaron y me dijeron, queremos que tú seas uno de nuestros speakers. Yo dije, ¿yo por qué? Dije, bueno, fue algo tan importante, hermanos, o sea, para la vida mía y de Marcelo,
porque era acerca de hablar de la esperanza. Y ese día yo hablé de lo que nosotros hemos vivido en Porterville. Mi esposo Marcelo, él es un pastor ordenado, él desde la iglesia metodista, Sin embargo, él tiene que rentar en una iglesia en Porterville por el racismo y el prejuicio que hubo en las dos iglesias. Un día vamos a dar todo el testimonio, hermanos. Nosotros pasamos por un proceso de perdón y de reconciliación con el pastor que hicieron esto, hermanos. Fue un proceso muy doloroso, pero lo pasamos. Y nosotros no queríamos pasar por eso, ¿verdad? Cuando la superintendente nos dijo, ustedes van a pasar por ese proceso de reconciliación y de restauración, nosotros dijimos no, pero decidimos obedecer, pero dijimos sí, vamos a estar ahí, pero vamos a estar así, con los brazos cruzados. Conforme fue pasando el tiempo, hermanos, el Espíritu Santo hizo el milagro más grande que puede vivir y experimentar un cristiano, que es el perdón, hermanos. El perdón, hermanos. Cuando Nelson Mandela lo sacaron de años de haberlo tenido injustamente en la cárcel por luchar por el derecho por luchar en contra del sistema del apartheid, le preguntaron, y ahora que estás libre en la cárcel, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tomar tu venganza? Y él dijo, si yo salgo de esa cárcel lleno de resentimiento, de odio y de venganza, yo voy a seguir ahí prisionero. Pero hoy que yo salgo de este día, yo dejo ahí todo eso y tomo el perdón porque yo salgo libre. La experiencia más grande que un cristiano puede experimentar es el perdón, hermanos. Es el perdón. Nosotros dijimos, cuando dijimos, no, pues que volver a reconciliarnos y a perdonar y estar juntos, decimos, bueno, perdonar, ¿verdad? Pero reconciliación over my dead body, nunca, porque no saben todo lo que nos hicieron y lo que le hicieron a nuestra gente. Para nosotros, hermanos, lo que vivimos ahí fue un proceso de humillación total. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de México con las credenciales, veníamos directamente invitados por el obispo, hermanos. O sea, en México nos sentíamos, hermanos, que podíamos nosotros manejar todo. La última lugar donde nosotros estuvimos en Chihuahua fue, hermanos, como una luna de miel con la congregación. La congregación, hermanos, el nivel más bajo de educación que tenían ahí era universidad. Estaban casi todas las personas que tenían puestos en la conferencia. Ellos mandaban a sus hijos a estudiar al Paso, a UTEP, unos trabajaban en Nueva York, no. Ahí, hermanos, de veras que Marcelo y yo era para llegar y ponernos para la foto, porque ellos hacían todo. Y un amor que nos tenían, ellos siempre habían peleado con los pastores por el dinero. Y cuando llegamos nosotros, hermanos, Marcelo tenía el appointment ahí y estaba muy joven. Pero dijeron, ay, ¿por qué no mandan a este pastor tan joven a nosotros que somos una congregación pues muy nice, ¿verdad? Pero Dios nos dio gracia, hermanos, en nuestra sencillez, en todo, Dios nos dio gracia. Entonces llegamos nosotros aquí a Estados Unidos y, hermanos, pues aquí se nos acabó todo, nada. Y luego con nuestro inglés chimuelo, chueco, hermanos, no. Entonces fue como un vaciamiento de nosotros mismos.
Pero el Señor, hermanos, nos hizo pasar por ese proceso para poder experimentar verdaderamente lo que es seguirle a Él, el perdón y conocer el significado de la cruz. Cuando no hemos aprendido a perdonar, no hemos aprendido el poder de la cruz, hermanos. Dijimos, sobre nuestro cadáver volvemos. Hermanos, ahora Marcelo está haciendo ministerio con ellos nuevamente. Todo lo atrás quedó atrás. Y en el proceso aprendimos, hermanos, y seguimos aprendiendo, que a las personas las amamos y las aceptamos así como son. ¿Saben por qué? Porque así es como Dios nos ha aceptado y nos ha amado a nosotros. Porque aún estando muertos en delitos y pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, no porque viera algo hermoso en nosotros. No, hermanos. Por eso les invitamos, hermanos, en su casa, vivan la reconciliación. Si en su casa hay ebodias y síntiques, no, hermanos, con cuñados. Ahora recuerden, la vida es un abrir y cerrar de ojos. Ahorita aquí estamos, mañana no sabemos. No vale la pena, hermanos, desgastarnos, quebrantar el cuerpo del Señor, quebrantarnos a nosotros mismos, hermanos. Busquemos la reconciliación y tenemos el mejor modelo que es Cristo Jesús.